La luz. Continuamos con Antes de Medianoche. Bueno, y continuamos con más aquí en Antes de Medianoche y vamos a enlazarnos vía Zoom con nuestro siguiente invitado. Él es un analista económico. Como siempre, un placer saludarlo a Hugo Valderrama. Gracias por estar en nuestro programa. ¿Qué tal, Níbar? Buenas noches. Un placer saludar a tu audiencia allá en Tarija. Hugo, vamos a analizar contigo y en tiempos de crisis la economía porque hay datos que pueden ser reales, hay datos que pueden ser falsos, puede haber datos que digan la media verdad, medias mentiras. Eso se puede dar desde un Estado hacia un organismo internacional. Nadie podría creer, ¿no? Es decir, ¿será que se falsean los datos, se ocultan los datos a instancias internacionales, a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional? ¿Un Estado tiene la capacidad para hacer eso? ¿Qué datos se ocultan? ¿Qué datos no se dicen de manera completa? Hugo Valderrama, contigo. Gracias, Níbar. A ver, evidentemente en gobiernos como el de Bolivia es muy común que se intente falsificar datos, ¿no? De hecho, lo hacen a diario con la población boliviana. O falsifican datos o ocultan datos. Es lo más normal en este tipo de gobiernos autoritarios porque les encanta sobre la realidad. Hay que recordar que no hace más de un par de años el gobierno dijo que los economistas éramos opinadores y se habló pues incluso de censurar opiniones de economistas, ¿no? Ahora bien, respecto a lo que hablábamos, particularmente al caso del FMI, ¿no? Bueno, el tema es que Bolivia hace rato que está siendo observada. A ver, el FMI no es una institución que a mí me agrade mucho. Ya yo no soy partidario del FMI, pero hasta hace un tiempo atrás el FMI, incluso cuando ganó Arce Catacora la elección, consideraba que esta era una buena posición para Bolivia, ¿no? Porque creían que Arce Catacora había sido una especie de mago que había hecho que el país avance en el desarrollo, pues décadas en tan solo un par de años, ¿no? Bueno, en realidad tocó la fantasía, digamos, tocó la puerta y terminó con la fantasía. Y se empezó a ver la crisis de dólares, la crisis de combustible, etcétera. Y el FMI hoy le viene tocando clavijas al gobierno nacional en el sentido de que no vas a tener crecimiento económico, de hecho estás decreciendo económicamente, tu inflación está superando el 18% o está rondando el 18%, mejor dicho, no tienes balanza de pago y tu índice de desempleo es elevadísimo, ¿no? Entonces, estos datos que el gobierno nacional intenta que no salgan, ¿no? He visto yo las declaraciones, intentan postergar el informe, pues bueno, va a ser muy difícil porque los organismos internacionales, como te digo, que no son de mi agrado, pero sí tienen la forma, los mecanismos, las investigaciones y los investigadores dentro de los países como para saber que la realidad es otra, ¿no? Entonces, evidentemente el gobierno está en ese afán de ocultar datos. Te doy otro, Aníbal, y no sé si te enteraste. El Grupo de Acción Financiera, GAFI, que tiene sede en París, por ejemplo, el próximo 13 de junio, eso es en un par de semanas que vienen, va a analizar poner a Bolivia entre los países con un sistema financiero no transparente que lo haría proclive a ser un lugar, un país, una nación patrocinadora del crimen y del terrorismo. Por ejemplo, eso no se está hablando y eso es algo que va a pasar en 14 días o en un par de semanas, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente que muchos bancos europeos pueden romper relaciones con bancas nacionales, lo cual sería una tragedia porque haría mucho más difícil el comercio exterior, porque no habría relación directa entre bancos, sino que habría que hacer triangulaciones. Es decir, acabaríamos en una situación muy parecida a la que, por ejemplo, el sistema financiero cubano o el sistema financiero nicaragüense. Es decir, los empresarios que se dedican al comercio exterior van a tener muchas más dificultades de las que ya tienen. Por ahí va la cosa. Otro dato, la crisis económica boliviana también implica una crisis de seguridad y la consultora Snowfer, que es una consultora especializada en este asunto,
de Sebastián Snaufer, casualmente un analista de riesgos financieros y geopolíticos argentino, dice que Bolivia pues está convirtiéndose en un estado patrocinador, promotor y exportador de crimen organizado. Entonces, realmente los problemas no son tan fáciles de llevar, aunque el gobierno lo intente, ¿no? Algo que mostrar, porque se publicó hoy día. Vamos con la primera imagen de EJU. EJU que dice, justamente hablando de esto, ¿no? A ver, el FMI da un informe lapidario sobre la economía boliviana. La ve insostenible y advierte que no tomar acciones llevará a un doloroso ajuste. Esto lo dijo hoy día el FMI. A ver, y así lo ha reflejado EJU. Tú, en ese análisis económico que haces, no solamente al informe que se pueda brindar desde Bolivia, desde el Estado boliviano, sino y sobre todo desde lo que advierte en su informe el FMI, se ha podido hacer una síntesis de lo que tiene y lo que no tiene que hacer el gobierno. Mira, a ver, el FMI le está diciendo que haga una política de ajuste, esencialmente que tiene que reducir el gasto público. Este informe, ojo, ya hubo un informe parecido al año pasado. Lo que pasa es que el gobierno viene haciendo lo que hace cualquier niño irresponsable, ¿no? Poner la mugre bajo la almohada o bajo la alfombra, mejor dicho. Es decir, lo que pasa hoy día con este informe lapidario es consecuencia de no haber hecho caso o de haber evitado hacer ajustes hace un año, hace dos, hace tres. Y evidentemente ya no tenemos margen de maniobra. Lo único que le queda al gobierno nacional, en esencia, es hacer una política de ajuste que significa una absoluta burocracias, empresas deficitarias, etcétera, ¿no? Ahora, Hugo, antes de que salga este informe, ¿qué pedía el Estado boliviano? Según lo que refleja el deber, dice que el gobierno de Bolivia pide retrasar publicación de informe del FMI y Tuto Quiroga exige transparencia. El informe del Fondo Monetario Internacional proyecta un bajo crecimiento y una inflación elevada. El expresidente Tuto Quiroga acusa al gobierno de ocultar la tragedia económica del país y exige difundir los datos sin demora. Mientras el gobierno pide que no se publique tan rápidamente, vamos a decirlo así, hay quienes piden más bien que se adelante estos informes completos. Y no olvidemos de que esto podría ser, de cierta manera, un índice que podría ayudar al candidato de gobierno, Eduardo del Castillo. Es un candidato del gobierno y estamos yendo rumbo a unas elecciones. Estos datos, estos informes que tiene el Fondo Monetario Internacional podrían ayudar o en su defecto, minorizar el efecto positivo que pueda tener el candidato de gobierno en estas elecciones. Mira, Aníbar, a ver, yo no creo que Eduardo del Castillo, el general Arce Catacora y su gobierno tengan una buena nota. Ya el otro día que conversábamos, yo te daba un dato, ¿no? Bloomberg, por ejemplo, lo ha colocado entre los presidentes con menor tasa de rendimiento y de imagen pública positiva de América Latina. Es bajísima la percepción positiva de Arce Catacora. Entonces, realmente estos informes no van a cambiar mucho la percepción. La población boliviana está viviendo en estos momentos una tragedia, Aníbal, porque ya no se puede llamar ni siquiera una crisis, ¿no? Más de 2 años sin acceso a dólares. Hoy día yo
pude evidenciar en el banco mientras hacía un par de cosas, gente que está realmente siendo perjudicada en ahorros de décadas. Señores de 60 años que no pueden recuperar, por ejemplo, la venta de una casa que se hizo el 2022 en dólares y no la pueden sacar, no la quieren retirar en bolivianos porque saben que la devaluación se va a comer esa plata, entonces necesitan, exigen que se les devuelva sus dólares, no hay. Y estás hablando de los ahorros de personas que han estado quizás vejez durante mucho tiempo y hoy no tienen ese ahorro, ¿no? Tienes población haciendo colas, no sé si ha pasado en Tarija, pero aquí en Cochabamba se ha puesto como gran triunfo que las motos van a hacer una cola de cargar combustible y no junto con los autos, cuando en realidad el problema es que tengamos que hacer colas para cargar combustible. Como cargar combustible debería ser lo más normal del mundo. Voy a un surtidor, bueno, si tengo que esperar, esperaré uno o dos vehículos, pero no es inhumano que yo tenga que estar 9, 10, 11, 12, 17 horas, gente durmiendo en los surtidores hoy para cargar gasolina mañana en la tarde. O sea, es realmente trágica la situación de este país. Y evidentemente que el gobierno quiera esperar o retrasar un informe del FMI jugando a que esto podría favorecer a Eduardo del Castillo, es más yo lo pondría en lo cómico, ¿no? Realmente a esta altura del partido pretender que en una elección limpia, en una elección transparente, en una elección democrática, un gobierno que tiene tan bajo nivel de aceptación, un gobierno que tiene la inflación disparada, un gobierno que además tiene problemas de abastecimiento de combustible, de medicina, incluso de alimentos en algunos lugares, pretenda una reelección. Es cómico. Si fuera lejos de nosotros sería cómico. Como es cerca de nosotros, nos toca vivirlo todos los días, es una tragedia, Aníbal. Hugo, si nos vamos a lo que realmente se trata de interpretar aquí en respecto a la preocupación por graves desequilibrios, porque así también hay otra nota de prensa que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con esto que menciona el Fondo Monetario Internacional. Desequilibrios, ese es el término que ha utilizado. Graves desequilibrios, pongamos por favor en pantalla, fiscales y externos en Bolivia. El organismo explicó que en un comunicado de prensa que su directorio ejecutivo completó el pasado 2 de mayo la consulta al artículo 4 por Bolivia y que las autoridades del país andino dieron su consentimiento para la publicación de dicho informe preparando para esta revisión. Bueno, ya se dio a conocer esto, pero ahora la situación en la que hoy amerita generar una minuciosa interpretación es el hecho de que a qué desequilibrios exactamente se podría estar refiriendo o se han referido el Fondo Monetario Internacional, considerando el hecho de que existe crisis, falta de carburantes, entre ellos el diésel, por supuesto, lo que más está afectando en este momento ya precisamente, pero no olvidemos también el tema del dólar, porque existe una múltiple interpretación en que dicen, no, el problema no es el tema de combustible, no es el problema de la crisis alimentaria, el problema es exactamente los dólares. Y haciendo ese preámbulo, muchos candidatos ya están hablando de hacer préstamos. Si la solución está en los préstamos, ¿hacia dónde queremos llegar con el Fondo Monetario Internacional? A ver, Níbar, no, la solución no está en los préstamos. De entrada, yo he escuchado a varios opositores con la misma argumentación que está el gobierno actual, ¿no? Préstamos para solucionar. A ver, ¿a qué desequilibrio se refiere el Fondo Monetario Internacional? Te voy a citar dos, básicamente. Uno, y quizás el más importante. Tú tienes un gobierno nacional sobredimensionado, enorme, que está pues metido en gentes, en un montón de oficinas burocráticas. Aquí en Cochabamba, y seguramente pasa en Tarija, el trabajo de una persona la hacen tres.
Y tú vas a cualquier oficina, no sé, al Ceresi, etcétera, y te vas a encontrar que hay una sobrecantidad de empleados eh, y una total y absoluta, y al mismo tiempo una contradicción, porque el gobierno te dice que estamos yendo a un gobierno digital, pero tienes enorme cantidad de gente y enorme cantidad de papeleo, ¿no? Es un montón de empresas deficitarias que no son sostenibles, que no son competitivas y que son absolutamente totalmente ineficientes hoy gastando. Hay un economista paisano tuyo en Tarija, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, unos meses atrás presentó las 10 empresas más deficitarias de Bolivia. Bueno, esta es una de las explicaciones del desequilibrio. Estamos sosteniendo enormes aparatos burocráticos absolutamente totalmente ineficientes, que deberían ser cerrados, privatizados pues todos esos recursos económicos devueltos a la sociedad civil en forma de libertades individuales, cosa que hoy hemos perdido. El otro gran problema es que Bolivia no tiene comercio exterior, básicamente. A ver, te voy a dar un caso. En Cochabamba hay más de 120 partidas arancelarias, ¿no? Y uno diría, wow, Cochabamba es un departamento tremendamente exportador. Mentira, porque son cientos, es decir, no somos un gran exportador como departamento. Entonces, no hay esa capacidad de exportar. Yo reviso estadísticas del comercio exterior todos los días y entre el 2014 y el 2023, por ejemplo, básicamente la cantidad de exportación de productos en Cochabamba se había mantenido igual, es decir, no creció el comercio exterior. Ahora, lo que hay es, por ejemplo, empresas estatales que quieren vender mucho gas, etcétera, pero ya no tampoco hay eso. Cada vez tenemos una menos industria competitiva del gas, entonces no hay comercio exterior. Por lo tanto, no tenemos acceso grande a conseguir dólares en el mercado internacional. Si eso le sumas que vivimos comprando combustible a precio internacional por la testarudez del gobierno de no liberar la importación de combustible al sector privado, pues tienes ese segundo hueco, que es el hueco combustible elevado a nivel internacional para intentarlo vender artificialmente barato en Cochabamba, además con un montón de corrupción de por medio que la misma prensa boliviana denuncia, y luego tienes un montón de empresas ineficientes. Bueno, esos son los desequilibrios, y hay otros más, ¿no? Hay otros que se podría analizar, pero en esencia son esos dos a los que el FMI se refiere. Entonces, a lo que hay que apuntar, Níbar, es que el siguiente gobierno no puede hablar de préstamos, tiene que hablar de reformas estructurales, tiene que, yo he escrito una columna que se ha publicado hoy, hay que empezar a hablar de desmontar la cantidad de leyes que atentan contra la propiedad y la libertad de los bolivianos. Por ejemplo, la ley de bancos, la ley de pensiones, hay que reestructurar la ley de inversiones, la ley de hidrocarburos, o sea, hay que más que ofrecer créditos, la única oferta real que debería tener una oposición seria, es decir, desmontamos esta ley, se va afuera, esta otra se va afuera, etcétera. Porque es a base de eso que estamos siendo empobrecidos, Neibar. Voy a quedarme con tres conceptos. A ver, graves desequilibrios fiscales, empresas deficitarias, y vamos con esa imagen que Infobae nos ha dado a conocer con un informe del Fondo Monetario Internacional que advierte que las políticas económicas actuales de Bolivia son insostenibles. Anoche, mi compañero Never Antelo entrevistó a dos parlamentarios que hicieron una investigación a Boltrading. Escuchemos, ya que Hugo Valderrama habló de empresas deficitarias, hay quienes desde esas empresas deficitarias hacen justamente una característica de ser denunciadas por probables hechos de corrupción. Vamos con este video, analizamos luego ya para finalizar con Hugo Valderrama. Desembolsos progresivos, pero ni con eso siquiera le alcanzaba para poder cubrir los primeros 2 contratos adjudicados de manera directa. Entonces se da la figura que la propia gerente de refinación de yacimientos decía que cuando habían empresas truchas que querían, sin las condiciones financieras mínimas, querían adjudicarse contratos de YPFB, querían que YPFB les dé la plata antes del contrato para que compren el producto
y con la misma plata de yacimientos se los revendan a yacimientos y las llamaban empresas patito. Entonces, BotTrading es la empresa patito. Por estas características principales que le doy, es una sociedad ficticia, es una sociedad simulada, donde el propio YPFB, usando el disfraz y la careta de BotTrading, termina revendiéndose a sí mismo el combustible, cuando si lo adquiriría de forma directa de los proveedores, estaríamos ahorrando una gran cantidad de dinero al Estado. Después le voy a detallar los cuestionamientos económicos, los hallazgos, y tenemos indicios de que el daño económico al Estado podría estar bordeando los 355 millones de dólares. Terrible, terrible lo que ha mencionado el parlamentario. Y claro, ahí se suma ese concepto, desequilibrio fiscal y, por supuesto, empresas deficitarias. Hugo Valderrama, contigo para concluir. Mira, Aníbar, a ver, la corrupción siempre se va a dar cuando tú tienes un Estado sobredimensionado. A ver, el mayor negocio de los gobiernos ineficientes es justamente tener empresas deficitarias. Y es porque hay un grupo de gente alrededor de estos gobiernos ineficientes que hace muchísimo dinero en función de la corrupción. Lo que decían los parlamentarios es cierto, crean empresas ficticias, sociedades anónimas que no existen. Eso pasó en Argentina en los años pre-Milei, por ejemplo, con empresas que se crearon supuestamente para comprar e importar productos bolivianos, concretamente del Chapare cochabambino, como plátano, y eran empresas que no existían, no habían, no, lo único que querían era tener un permiso para conseguir dólares del Banco Central Argentino y luego revenderlos en el mercado negro. Ese era lo único a que se habían dedicado estas empresas, nunca habían comprado un plátano del país, pero tenían esta característica, ¿no? Es decir, es un esquema que se repite. Por eso es que los gobiernos siempre tienen que tener límites a su presupuesto, límites a su poder y límites a sus funciones. No te digo que vaya a desaparecer la corrupción, pero por lo menos la vas a hacer más pequeña. Hoy, con un Estado sobredimensionado como el de Bolivia, es obviamente fácil que estas cosas vayan a suceder y seguramente lo que nos ha mostrado los parlamentarios es la punta del ovillo. Si uno investiga otras empresas, BOA, etcétera, te vas a encontrar con cosas de ese tipo, ¿no? Seguramente muchas más grandes. Así que, en esencia, Aníbar, a lo que hay que apuntar es a un cambio de modelo. Si queremos acabar con la corrupción, queremos un Estado más eficiente, queremos acabar con la crisis económica, no hay otra que hacer una política de shock que reduzca el gasto público, que cierre empresas deficitarias y que le devuelva a la ciudadanía las libertades de emprender y de trabajar, Aníbar. Hugo Valderrama, muchísimas gracias por este análisis económico de la noche. Muy amable. Un placer y un saludo. Vámonos a una breve pausa porque al retornar tenemos más aquí en Antes de Medianoche. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.